Todos hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Cuando hablamos, amigos, que es fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fue un hombre que se dedicó a realizar muchas obras, muchos que no pasó por este mundo inadvertido, sino que dejó huellas para nosotros seguir sus pasos. Por ejemplo, fue reconocido y felicitado y condecorado por sus obras de bien social. Fue un varón ejemplar de vocación espiritual y generador de fuente de trabajo por la Corte Suprema de la República del Perú, por el Congreso Nacional, por la Asociación de Periodistas, por la Asociación Nacional de Prensa, ANAPrensa, por el Colegio de Periodistas de Lima, por la Escuela Nacional de Artes Gráficas, también por la Municipalidad de San Juan del Urigancho, por el Consejo Distrital de Arte y Vitarte, por el Club de Madres Santa Rosa de Lima, por el Consejo Distrital de Carhuamayo, provincia de Junín, región Junín, por la Asociación de las Señoras Publicitarias de la provincia de Tacna, condecorado por el escudo de la ciudad de Tacna. Ha sido muchas obras que hizo. Llámese así que, por ejemplo, tenemos un oficio que le enviaron el año 2001, por ejemplo, el oficio es número 191, el Consejo Superior Internacional de Prensa. Dice así, 1 de febrero, Lima, 1 de febrero del año 2001. Señor Ezequiel Ataocusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita en el Perú. Presente, muy Señor nuestro, nos es altamente honroso y dirigirnos a usted para comunicarle que el Consejo Superior Internacional de Prensa, la Confederación General de Periodistas del Perú, la Federación Iberoamericana de Periodistas, Escritores de Turismo, Figet América y esta entidad representativa de periodistas, estudiosos de la realidad nacional e internacional, conscientes del anhelo de construir el recato de los valores, difusión de la riqueza cultural y humana del mundo de hoy, tiene entre sus fines estimular entidades y personalidades de brillante trayectoria, como en su caso, por ser el pionero en desarrollo de nuestras fronteras vivas, construyendo una patriótica labor que el país entero lo reconoce. Es así como las instituciones culturales y del periodismo nacional, representadas por el Consejo Superior Internacional de Prensa, han dictaminado favorablemente en evaluación efectuada, proponiéndose la elección de su representada en la persona del pastor Ezequiel Ataocusi Gamonal para conferirle la distinción honorífica extraordinaria Premio Internacional Figet América Luminari del Siglo. Firma atentamente el presidente del Consejo Superior Internacional de Prensa, Alberto Delgado Oré. Después, la Confederación General de Periodistas del Perú, el doctor Eliot, el presidente de la Federación Iberoamericana de Periodistas, Francisco Rivera A., entidad representativa de periodistas y estudioso de la realidad nacional e internacional, Ángel Delgado Escuba, son los que firman este documento. Aparte de este documento, por eso le dije al inicio, no pasó inadvertido por este mundo como si nunca hubiera existido, dejó huellas para nosotros seguir sus pasos. Por ejemplo, el 31 de diciembre del año 1999, el doctor Carlos Alberto B. Corracio, en el Patronato de Ciencia y Cultura del Perú, Consorcio de Parques,
de Parque Nacional del Perú. Dice lo siguiente en el documento: el pueblo pacífico, andino, amazónico, tras medio siglo de esforzado trabajo para reconstruir el Tahuantinsuyo, ha optado en esta fecha simbólica de fin del segundo milenio del calendario occidental proclamar al Inca, cuyo arraigo racial y cultural no puede ser discutido y cuyos méritos geolíticos, económicos y organizativos no tienen parangón en ninguna otra persona que de cultura quechua y apellido inca que no sea Ezequiel Ataucusi. La presente proclama no se solidariza necesariamente con el movimiento religioso judeo-cristiano que profesan una parte de sus seguidores del señor Ataucusi. Desde este espacio de democracia universal hacemos un llamado a todos los pueblos nativos del mundo a seguir el ejemplo de Ataucusi y organizar estados regionales nativos que respondan a la dignidad de sus formidables culturas liberadas. Entonces, por esta linda labor de nuestro querido maestro de formar estamos hablando de las comunidades, 42 comunidades en asentamientos humanos, llámese así, por esta linda labor, el 17, 18, 19 de junio del año 1998, hubo una reunión internacional de intercambio de experiencias, intercambio de estrategias sobre manejo sostenible de la Amazonía. Hubo una reunión y él fue invitado a esta reunión internacional. Y dentro de esta reunión, los diarios empezaron porque era pues participación de todos. Entonces los diarios, ya me decía el diario La Región, que es muy conocido allá en el Oriente, en sus titulares salían: pionero de Fronteras Vivas propone planes de acción. Después, diario amazónico, Ezequiel Ataucusi Gaunal, con un corazón divino, cumple importante plan de trabajo en nuestra Amazonía. El diario El Cambio, Ezequiel Ataucusi Gaunal, un hombre con rostro humano y un corazón divino, cumple importante agenda de trabajo en nuestra Amazonía. El diario El Matutino, pionero del agro, Fronteras Vivas, donó 100 toneladas de arroz para Armenia y Pereira. Después también diario El Popular, israelitas donaron 100 toneladas de arroz en ayuda a damnificados colochos. En la revista internacional Gobierno, dice: el hermano Ezequiel y el presidente de Bolivia acordaron desarrollo del agropoder. Diario El Cambio, Ezequiel Ataucusi Gaunal, pionero de Fronteras Vivas, sostuvo reuniones con autoridades políticas. Así que estamos viendo que fue pues un peruano originario, como dice un peruano originario con apellido inca, que hizo historia. No pasó por este mundo inadvertido como si nunca hubiera existido, tampoco desapareció como si nunca hubiera nacido. Por el contrario, dejó un nombre, porque siempre lo vamos a recordar. Dejó huellas para nosotros seguir sus pasos. Y durante su vida fue motivo de orgullo, hombre de bien cuyas obras no serán olvidadas. Así pasen los años. Y lo más interesante es que su nombre se perpetúa en su descendencia y su gloria no será destruida. Su cuerpo fue sepultado en paz, pero su nombre vive por generaciones, donde los pueblos proclaman su sabiduría y la congregación israelita proclama su alabanza. Así, queridos amigos, y para dejar huellas, primero hay que poner los pies sobre la tierra, si no, amigos, es difícil. Teniendo todos estos datos, vemos acá, cuando hablamos de nuestro maestro, en sí, queridos amigos, nos enseñó lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos.
basado en el libro sagrado. Porque para poder saber si es cierto o es mentira, siempre hay un libro de consulta, que viene a ser el libro sagrado o las Santas Escrituras también. ¿Por qué las Santas Escrituras? Porque este es un libro que en latín se llama biblos, conjunto de libros, que ahora está un solo libro, reunidos todos. Cuenta la historia, como Dios es espíritu y no es materia, Dios es espíritu y no es materia, se valió de 40 escritores. 40 escritores se valió para poder plasmar lo que Dios tenía planificado para los seres humanos. De 40 escritores. No solamente hombres intelectuales, así como Moisés fue un hombre muy culto, un hombre muy versado, cómo administrar una nación. Y no solo en la parte administrativa, sino también había la parte legal, había la parte militar, cómo defender su territorio. Fue preparado para ser rey. Y llegó su tiempo, llegó a ser rey en el pueblo de Israel. Para ello, vemos también hombres que no eran intelectuales, eran analfabetos. Tenemos a Pedro, analfabeto, por eso escribe primera, segunda, tercera de Pedro, pero en esta versión solamente se encuentra primera, segunda de Pedro, tercera lo pone como libro apócrifo. Tenemos también Juan, escribe primera, segunda carta, tercera carta y el Apocalipsis, hombres sin letra. Pero ¿cómo hombres sin letra empiezan a escribir? Para mí, al inicio me era un poco difícil también cómo hombres analfabetos puedan escribir, si no saben escribir, no saben leer. ¿Cómo? En esa época recuerdo cuando Dios me llama para su servicio, me elige para su servicio, un año de asistiendo ya a este pueblo. Al año siguiente empecé a desempeñar un cargo que es diácono, o sea, el ayudante del pastor. Había muchos hermanos en esa fecha, estamos hablando del año, llego a este pueblo en el año 77, en el año 78 tengo ya más roce con la hermandad, y había muchos hermanos que eran analfabetos, no sabían leer y escribir. Y recuerdo mucho una de nuestras hermanas, que en paz descanse, llevaba siempre su Biblia, un cuaderno, un lapicero, bueno, para escribir. Y movido por una fuerza sobrenatural, empezaba a escribir, así inclusive mapas de diferentes países, lo que va a acontecer en tal sitio, había un terremoto en tal sitio, etc. Dibujaba el mapa y le ponía el nombre. Y así varias cosas. Luego me decía, hermano, me mostraba. Entonces, como me mostraba, y había unas letras que no lo podía entender. Y le pregunto, le digo, disculpe, le digo, hermana, ¿qué dice acá? No lo entiendo. Hermano me dice, discúlpame, hermano, pero yo no sé leer y no sé escribir. Digo, hermana, pero si usted está acá dibujando, está poniendo las letras, ¿con qué legibilidad? ¿Y cómo que dice no sabe leer y escribir? No sé, me dice, a mí hay una fuerza sobrenatural que me mueve mi mano y me hace dibujar, como usted ve, las letras, yo no sé qué cosa dice. Me quedé sorprendido. Y aún siempre queda un poco la duda en cada uno de nosotros, un poco de duda, y efectivamente no sabía. Ya me es así que se le llegó a recomendar que vaya a estudiar inclusive en colegio nocturno para que siguiera firme.
y se fue a estudiar. Entonces vemos acá que el libro sagrado, el Espíritu de Dios empezó a movilizar de acuerdo a su corazón a cada uno de estos escritores, que estamos hablando de 40, que duró 1610 años en escribirse y un preámbulo de 200 años. Se valió de muchos agricultores, ganaderos, pescadores, se valió de muchos para no digan, no, solamente hombres intelectuales lo escribieron, no. Ahora, este libro sagrado, movidos por el Espíritu, y para entender el contenido, una cosa es leer en forma histórica, todo el mundo lo lee en forma histórica, por eso se dice que es el libro más leído en el mundo y el menos entendido. El más leído y el menos entendido. ¿Por qué no se puede entender? Porque mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no lo va a entender las profundidades. Superficialmente, sí. En forma histórica, sí. Pero ir a los misterios ya no se puede humanamente. Pero ¿por qué estoy hablando de este punto? Porque dice en Pedro, vamos a esclarecer, dice lo siguiente, que en Pedro, segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Vuelvo a repetir la lectura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Si hablamos de profecías, lo que va a acontecer no es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y todo lo que se escribió al mismo tiempo era para el pasado y al mismo tiempo era para el futuro. Para el futuro que tenía que cumplirse de acuerdo a Isaías 30, versículo 8. ¿Qué nos dice? Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. Al mismo tiempo pasó en esa época y al mismo tiempo te escribe para el futuro lo que va a acontecer. Entonces fíjese ahí. Y para comprenderlo es mediante, como dice Job 32:8, vamos a ver que lo dice Job 32:8, lo dice lo siguiente, 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración de lo omnipotente los hace que entiendan. Por eso que para entender la Escritura, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no podemos entender el libro sagrado. No podemos entender. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no podemos entender las profundidades, no podemos entender las profecías, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a hacer entender, comprender los misterios. Ahora sí, así como mi hermana que escribía, en tal sitio, en tal país, lo dibujaba al país, y el epicentro donde iba a ser, le ponía su nombre, acá va a haber un terremoto tal fecha y tal hora. No es como ahora, pues tenemos la tecnología, en ese tiempo no había la tecnología. Entonces, y era exacto. Luego salían los diarios, en tal fecha, en tal sitio hubo digamos a tal hora, en tal sitio un temblor de tanto, un terremoto de tanto, etc. Fíjese, admirable. Es admirable. He tenido la oportunidad de conocer inclusive algunos hermanos que hablaban el teléfono angelical, ¿no? Como ahora pues hay un teléfono en cualquier sitio, teléfono angelical, ponían así,
al oído y conversaban, y así. Bueno, son misterios que para nosotros nos parece algo sorprendente, ¿no? Pero la base, para seguir con ese tema que hemos trazado el día de hoy, que para recibir esa fuerza sobrenatural, que en hebreo se le llama Ruach, la fuerza de Dios, porque el que hace todas las cosas es la fuerza de Dios. En el hombre no hay poder, no hay potestad. No hay poder en el hombre. El hombre no tiene poder. No tiene, sino hay una fuerza sobrenatural que lo mueve al hombre, así como hay fuerzas sobrenaturales negativas que lo mueven al hombre, también hay fuerzas positivas que lo mueven al hombre. Un ejemplo para darnos una idea. Revisando uno de los audios de nuestro querido maestro, se nos escalofría un poco el cuerpo donde dice: si Jesús habla, no se cumple. Oye, válgame Dios, ¿cómo decir eso? Y él dice así: si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y este es poderoso, tan igual es el Hijo del Hombre. No descontrola completamente. Cuando no hay un entendimiento, estamos mal. El hombre está malo. ¿Cómo decir eso? Y vuelvo a repetir la frase, dice: si Jesús habla, no se cumple. Y nosotros, muchos seguidores, lo miramos pues en una forma negativa. ¿Cómo se debe expresar de esa forma? Pero él dice así: si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y él es poderoso. Tan igual es el Hijo del Hombre. Entonces el que mueve todo es la fuerza de Dios o el Espíritu de Dios, el que hace todas las maravillas. Y para demostrar que efectivamente es cierto lo que él mencionó, y encontramos en el libro sagrado lo que estamos mencionando. Uno, por ejemplo, dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 10, 1, 19 y 20. Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y le dio poder para expulsar a los demonios. Ahí vemos que los discípulos no expulsaban demonios, sino le dio poder, le dio una potestad, que traducido significa la fuerza de Dios, porque Ruach significa fuerza de Dios. Le dio el poder, o el Espíritu Santo, le dio esa fuerza sobrenatural para expulsar los demonios. Uno, para curar toda clase de enfermedades y para aplacar toda dolencia. Entonces vemos acá que los discípulos no hacían nada, sino el poder, la fuerza sobrenatural. Esa fuerza sobrenatural es el que hacía a través de los discípulos. Y lo demuestra acá en 19 y 20. Dice así: cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Entonces está demostrado que en el hombre no hay poder, no hay potestad, sino la fuerza sobrenatural, la que hace, la que moviliza. Por eso vuelvo a repetir la lectura: cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Entonces está demostrado que en el hombre no hay poder, no hay potestad, sino la fuerza sobrenatural, que se le conoce, como dice acá, el Espíritu del Padre, o se le conoce como el Espíritu Santo, es el que hace todas las señales y milagros, así como dijo, para que expulsen demonios. Ellos no, sino la fuerza sobrenatural que estaba en ellos.
para curar toda clase de enfermedades. No ellos no, sino la fuerza sobrenatural que estaba en ellos. Para quitar dolencias. ¿Lo hacían ellos? No, la fuerza sobrenatural que estaba en ellos. Entonces está demostrado acá, el que hace, el que moviliza a todo es el Espíritu de Dios. Aún nuestro Mesías, de la misma forma también, él no, vamos a ver, como una aclaración, en Mateo 12, 22 a 28. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. Pregunta número 1 si Jesús lo sanó. Pero digamos que lo sanó. Y seguimos desarrollando. Dice, de modo que pudo ver y hablar. O sea que hubo un milagro, pudo ver y hablar normal. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. O sea que ellos mismos tampoco no le creían nada. Entonces dice, Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta número 2, ¿Jesús sabía lo que estaba pensando la gente en ese momento? Digamos que sí. Y le dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y en el versículo 28 y esclarece, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, aunque encontramos algo, que Él no sanó, que Él no sabía el pensamiento de la gente, sino, como dijo, yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, con la fuerza de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, para ver si él sabía lo que dice la gente, lo que pensaba la gente, entonces nos esclarece en 1 Corintios 2, 10, 11 y 12, dice el apóstol Pablo, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, resumen, encontramos acá que tenía razón de decir nuestro querido maestro, si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y Él es poderoso, tan igual es el Hijo del Hombre. Si el que moviliza en todo es el Espíritu de Dios. Y en un israelita no hay disculpas, porque vemos en el caso de una hermana, por ejemplo, un hermano, una hermana de sanidad, cuando le hace ver qué cosa hay en el corazón de esa persona, qué tipo de enfermedades tiene, si recién lo está viendo y le dice, tiene usted tal cosa, tal cosa, tal cosa, y proviene de tal cosa, que ella le dijo, tiene rayos X. No, amigos, el Espíritu le hace ver qué cosa tiene a esta tercera persona. A veces también les hace pasar a ver su pasado, su presente y futuro. Ellos no, el Espíritu de Dios, no hay chamán, sino el Espíritu de Dios el que revela los secretos. Así, queridos amigos, bueno, vamos a lo que estamos mencionando con estos datos, sigamos firmes en este camino que Dios estableció. Hay lo que estamos viendo, ya que se avecina la fiesta de la Pascua, se avecina para el pueblo judío y empieza el día 14, para nosotros, 14, lunes, para nosotros más aproximado es lo hacemos el 12,
o sea, 2 días antes. ¿Por qué? ¿Por qué 12? ¿Por qué no 14 que cae el día lunes? Si el calendario empieza con el primer mes del año, fue el 29 de marzo, con la luna nueva, se realiza el año nuevo. Entonces la fiesta debía ser el 14, porque el día 14 ellos salieron en pleno plenilunio, o sea que la luna donde está completa, donde la noche se ve pues, como de día. Entonces por esta fecha ellos salieron de Egipto el día 15. 14 fue la Pascua, la participación de la víctima, que es el cordero, y con la sangre espiaron los linteles y los postes de las casas, para que cuando venga la plaga a la medianoche no los toque a ninguno de ellos, mueran los primogénitos, y venía la marca y pasaban por alto. Por eso viene que la palabra hebrea pesa, que sí pasó por alto. Pero según la Escritura, Pascua es una víctima. Que hemos leído, y en Éxodo dice, es la víctima. Mañana más tarde les pregunta, ¿por qué hacen ustedes este rito sagrado del Cordero, que el día 10 lo separan hasta el día 14, donde todo el pueblo lo inmolará, o sea, los patriarcas que fue en Egipto, entre las 2 tardes? En otras versiones dice a las 3 de la tarde, otras versiones mencionan a la mitad de la tarde, otras dicen entre la tarde y a la noche. De todas maneras, te llega a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, y esa hora también murió nuestro Señor Jesucristo, a las 3 de la tarde, como ayer hemos estado viendo. Entonces, entre las 2 tardes, o media tarde, o 3 de la tarde, o 15 horas, esa hora mataron al Cordero en Egipto, y esa hora también murió nuestro Señor Jesucristo, porque Él representa el Cordero Pascual para esta fecha, a esta época, para nuestra libertad. Antes fue la libertad del pueblo que estaba cautivo en Egipto. Total fueron como 430 años ahí en Egipto viviendo, 400 años de esclavitud, dice la Escritura, y salieron. Pero antes de salir hubo pues un derramamiento de sangre, donde mataron al Cordero a las 3 de la tarde, y después ya vino la plaga a la medianoche. Al día siguiente el faraón decretó que salgan. Por eso dice en Números 33:3, salieron el día 15. El día 15, ya estamos hablando, para nosotros sería el día domingo salieron. Por eso que inclusive viene la fiesta de los panes sin levadura, en honor a la salida de Egipto. Porque una cosa es el sacrificio y otra cosa es la salida de Egipto. Entonces salieron. Hasta ahí estamos viendo lo importante que es sobre este campo, esta ceremonia. Muy bien, entonces ahora, como hablamos de la Pascua, que hubo el sacrificio del Cordero, hoy en esta época, en esta fecha, viene también lo que es la libertad. Vamos a ver en qué sentido. Primero, para que haya una libertad, por eso Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Los humilla a los dioses de Egipto, a los más poderosos, los 10 más poderosos, los humilló a todos, a sus dioses. Por eso vienen las plagas, cada plaga es un dios. Los humilló, y antes de salir hubo un derramamiento de sangre. Luego el faraón decretó su salida para que le sirvan a Dios en el desierto. Fueron al monte Sinaí para que el pueblo lo reciba los mandamientos. Moisés, mientras subió al monte, 40 días y 40 noches, cuando retorna, el pueblo lo había traicionado. Por eso tenemos que entender un poco la historia para saber y entender. Si no, amigos, es difícil. Entonces vemos que el pueblo lo había traicionado, porque no solamente generalizamos el pueblo, no, porque en sí el pueblo solamente fueron aproximadamente 670,000 los que salieron, más los niños, como 670,000. Pero cuenta la historia que salieron casi 3 millones. Entonces, ¿quiénes eran los demás? Y la Escritura te dice que eran de otros pueblos aledaños, quiere decir esclavos, porque antes había las guerras y tomaban prisioneros pues iban a un pueblo, lo conquistaban y a la gente lo tomaba como esclavos para que trabajen en las canteras, haciendo adobes, etc. Los tomaban prisioneros y trabajaban pues como esclavos.
Así era. Entonces eran casi 3 millones. Entonces van, y esta gente pues adoraba otro tipo de dioses, tenía otro tipo de costumbres. Y entonces ellos, o uno o dos revoltosos del mismo pueblo, no falta alguien que no está de acuerdo, forma una masa, un reclamo, lo presionan a Aarón y lo hacen construir pues un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, para los cananeos en especial, Baal es el dios de los cananeos, que significa el creador del universo. No vamos a pensar un simple becerro, no. Representaba al creador de lo visible y de lo invisible. Lo estamos hablando, es como decirnos para nosotros ahora, digamos así, para nosotros, hablamos de un dios creador. En el tiempo los incas, para ellos era pues el primero Pachacute, y después se lo reemplaza con el dios Sol, como el creador del universo. Entonces así, parecido. Y lo mandan pues a construir un becerro de oro y presentan holocaustos. Por eso adoraron, la palabra adorar significa presentar holocaustos a Baal. Y cuando viene Moisés con las dos tablas de piedra, lo encuentra pues adorando, haciendo fiesta al pueblo, fiesta, porque bueno, fiesta, hicieron fiesta. ¿Qué hace Moisés? Rompe los mandamientos, las dos tablas de piedra, lo rompió. Dijo, ustedes no son dignos de recibir recibir este misterio, recibir lo que Dios quiere para su pueblo. Llames así, tanto fue el celo de Dios que lo quiso desaparecer a su pueblo. Lo quiso desaparecer, así como escuchan. Lo quiso desaparecer. Por eso le dijo a Moisés, yo en ti voy a formar lo que tiene planificado para el futuro. Señor dijo, no. ¿Por qué no vas a destruir a tu pueblo? ¿Qué dirán las gentes? ¿Qué dirán las naciones? Lo sacaste a tu pueblo para desaparecerlo en el desierto. Mejor bórrame de tu libro si lo vas a destruir a tu pueblo. Y ahí cuando Dios le dice, yo voy a borrar de mi libro aquel que pecare contra mí. Después ya Moisés ayuna 40 días, 40 noches, pidiendo misericordia al Creador para que no lo destruya. Hasta ahí ayunó ya 80 días. Pascua judía, o sea, el Pesach, se celebra pues el día 14, el 14 de abril o el nuevo de Nisan, donde las familias tienen que sacrificar un cordero, una cabra, o sea, puede ser una cabra, un cordero de 1 año por edad, rociar la sangre, comer los panes sin levadura con hierbas amargas, por eso se llama la Santa Cena, y luego después de la fiesta que es la Pascua un solo día, la fiesta de las tortas no fermentadas, o la fiesta también viene a ser la torta no fermentada o panes ácimos o pan de pobres. Esa es la Pascua, lo que Dios establece, pero en cambio la Pascua cristiana es diferente. ¿Por qué diferente? ¿A qué se refiere? Toman en cuenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no concuerda con lo que dice la Escritura, porque Pascua es matar al Cordero. Y Jesús murió, esa es Pascua. Pascua es una víctima. Y Jesús murió, por eso dice, somos comprados por su sangre. Pero en cambio, la Pascua cristiana lo hace al inverso, diferente. Ellos celebran la resurrección de Jesús en el tercer día, después de haber sido crucificado, que es la celebración más importante de la iglesia cristiana. Entonces ellos lo conocen como el día de la Pascua, que es el día domingo, el día domingo resucitó. Entonces para ellos es día de la Pascua, domingo de Pascua, domingo de resurrección, domingo de gloria, o domingo santo. Miren, no concuerda, porque una cosa, pues vuelvo a repetir, Pascua significa una víctima, donde en Egipto fue degollado a las 3 de la tarde. Y si Jesús representa el Cordero Pascual, Él murió a las 3 de la tarde. Antiguamente se derramó la sangre, y con esa sangre se espió los dinteles y postes de las casas, para no ser tocado por la plaga de los primogénitos.
en este día viene nuestro Señor Jesucristo, viene para la liberación, para comprar los esclavos del pecado. Pero la Pascua cristiana lo realiza no por la muerte, sino por lo que resucitó. Son puntos diferentes. Por eso vuelvo a repetir, la Pascua cristiana celebra la resurrección, mas no la muerte. ¿No? La resurrección después de haber sido crucificado. Es la celebración más importante de la iglesia cristiana. ¿Qué día resucitó Jesús? El día domingo. Entonces, ese para ellos es el día de la Pascua, o sea, de la resurrección, digamos, del Cordero, día de la Pascua, domingo de Pascua, domingo de resurrección, domingo de gloria o domingo santo. Y con la Pascua, pues se finaliza la Semana Santa y comienza también el tiempo pascual, que para los cristianos le llaman Pascua, significa diferente. Pascua, podemos sacar la Pascua tiene de muerte, para una liberación, para ellos es victoria, porque resucitó, venció a la muerte, le llaman victoria, vida eterna y salvación. Entonces es diferente el uno con el otro. Para mayor información, amigos, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.